versículos del 1 al 11, la palabra del Señor dice lo siguiente. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Entonces Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Mis amados, esta es la palabra del Señor. Inclina su rostro, vamos a orar. Amado Señor y Padre nuestro, Señor, nos acercamos en este momento a Tierra Santa, Señor. Nos acercamos a la zarza, Señor, que arde y no se consume. Nos quitamos las sandalias de nuestra humanidad, de nuestro pensamiento preconcebido, de nuestros prejuicios, nuestro orgullo humano. Nos despojamos de todo aquello, Señor, que pudiera hacernos pensar que no podemos aprender más de esto, que no podemos ir más allá de lo que, Señor, hemos aprendido hasta el momento. Hoy yo te ruego, Señor, que tú destierres, Señor, esa noción vana de nuestras mentes y corazones. Yo ruego que tomes, Señor, absoluto señorío, absoluto control de nuestras mentes y corazones, de este tiempo, de este espacio, Señor, de esta exposición de tu palabra, Señor, Padre Santo, para que solamente tú seas conocido, visto y glorificado, incluso en medio de tus sufrimientos. Nos acercamos, Señor, a una etapa de la revelación bíblica, a un episodio, a un momento clave, crucial, tangencial, Señor, de la obra redentora que hiciste por nosotros, Señor, que es menester, Señor, que no perdamos de vista absolutamente nada, que prestemos toda la atención, Señor, que de la que seamos capaces. Por ello rogamos la asistencia de tu Espíritu Santo, para que todo aquel pensamiento, distracción, toda aquella situación, llamada, cualquier cosa, Señor, que pueda alejarnos o estorbarnos, Señor, sea, Señor, quitado en este momento. Padre, bendice este hogar que abre sus puertas, su corazón, y se dispone en voluntad, en todo su ser, a abrir, Señor, el lugar de su corazón, para recibirnos como familia en la fe, para meditar en tu palabra y ser fortalecidos en ella. Tu bendición, Señor, tu nube descienda sobre este lugar, mientras estamos, Señor, meditando en tu obra, en tu persona. Asísteme, Señor. Ten compasión de mí y asísteme en mi debilidad, en mi pobreza, en mi flaqueza, en mi humanidad. Te lo pido todo en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre que es sobre todo nombre, y en ese nombre oramos y decimos amén y amén. Hemos caminado ya, mis hermanos, un largo camino, un largo recorrido en la palabra de nuestro Señor. Hemos llegado ya
al capítulo 18 del Evangelio de Juan. A su nombre sea la gloria. Lo que nosotros vamos a estar meditando a partir de este capítulo ya será, sin lugar a dudas, parte de las aflicciones, parte de los dolores, las angustias pertenecientes al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto no fue algo que tomara al Señor Jesucristo por sorpresa. Él sabía que la meta esencial de toda su vida correspondía a este momento. Él no fue una víctima. Él voluntariamente se dispuso, preparó su mente, su corazón, preparó su alma para este momento tan complicado, tan difícil. Por ello no podemos hacer otra cosa más que decir a Dios sea la gloria. Porque este capítulo, al igual que el 19, el 18 nos va a platicar, nos va a contar, nos va a testificar acerca del arresto y los juicios de nuestro Señor Jesucristo, y el 19 nos apuntará ya, inevitablemente, al último juicio, ¿verdad?, donde se determinará que el Señor Jesucristo sea crucificado. El capítulo 19 nos mostrará en la segunda mitad, nos mostrará la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, su sepultura. Y hasta ahí en esos dos capítulos nos vamos a concentrar en las próximas semanas, si el Señor así lo permite. Yo creo que, y eso me parece fantástico porque me doy cuenta de que estamos en sintonía, en perfecta sintonía con pues los propósitos de Dios, porque nos estamos acercando ya a una fecha muy importante este año, ¿verdad? Nos estamos acercando ya a la Semana Santa, ¿verdad? Que no tiene mayor mística, que solamente es un recordatorio de la última semana de nuestro Señor Jesucristo, donde Él vivió y padeció todas estas cosas. Pero me parece muy interesante que nos estamos acercando ya a este punto, muy cercano a estas fechas. Entonces, no sé a dónde nos lleve el texto, si lo vamos a ir trabajando un poco antes o un poco después, pero ya estamos rumbo a la cruz, ya estamos en la senda hacia el Gólgota. De manera que yo le pido, ¿verdad?, que no se pierda absolutamente nada, porque va a ser muy intenso el camino que vamos a estar teniendo en las últimas semanas, ¿verdad? Va a ser muy intenso y sobre todo va a ser muy impactante, muy confrontativo, ¿verdad? Cuando miramos la cruz de Cristo, cuando miramos sus sufrimientos, inevitablemente vemos pues su amor, pero también vemos que nuestro pecado fue tan grande que hizo necesario todo esto. Vamos a ver pues también la mirada de la terrible y abyecta condición humana. Nosotros lo miramos, leemos estos pasajes y decimos, ¿cómo fue posible que le hicieran eso al Cordero de Dios? ¿Cómo fue posible que esto sucediera? ¿Cómo llegó a suceder esto en la mente y en el corazón de su propio pueblo? No estamos hablando de otras personas ajenas o extrañas. Estamos hablando del pueblo de Israel, de Jerusalén. ¿Qué pasó en el corazón de este pueblo que rechazó de una manera tan arbitraria, tan cerrada, tan diabólica a nuestro Señor Jesucristo? Las palabras del prefacio de Juan se cumplen en estos dos capítulos, 18 y 19. Los suyos no le recibieron. Y es algo triste porque es un pueblo que sigue esperando, si acaso, sigue esperando a su Mesías. Ya no hablemos de Israel el día de hoy, porque si no el tiempo no nos va a dar mucho al respecto, ¿verdad? Hay mucho que decir en estos días acerca de Israel, pero lo que sí les puedo decir es que Israel se perdió de vista a su Mesías y no se acercó a él en arrepentimiento y fe. Será Israel quien rechazará a su Mesías
y será la mano de los romanos, ¿verdad?, la que será el instrumento del Estado, la mano operativa que llevará a cabo la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí pues hemos estado caminando en estas últimas semanas. Terminamos de ver el capítulo 17, donde escuchamos la oración de intercesión, la oración sumo sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo por nosotros, por los discípulos, ¿verdad?, y por los que han de creer. En este caminar pues nos encontramos ya en un contexto completamente diferente. Y observe por favor con atención el versículo 1. Observe con atención el versículo 1, que a la letra dice lo siguiente. Habiendo dicho Jesús estas cosas, se está refiriendo, desde luego, a todo lo que hemos visto hasta el momento. Es decir, desde el capítulo 13, donde escuchamos, ¿verdad?, vimos el ejemplo de Jesús lavando los pies de sus discípulos, dando enseñanza acerca del servicio, del amor, de la entrega, y todo lo que vemos desde el 14, 15 y 16, que es la conversación que se da en torno al aposento alto, y posteriormente la oración de Jesús en Juan 17. Habiendo Jesús dicho estas cosas, ¿qué dice? Salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. Entonces, vamos a situarnos ahora, muy importante para entender el contexto y el significado de este texto, es menester que vayamos a qué cosa, May. A la palabra, pero sobre todo que analicemos qué cosa, el contexto, ¿verdad? Y que nos situemos donde nos encontramos para que saquemos el mayor provecho posible. El autor, el evangelista Juan, nos sitúa en un lugar en particular, nos dice al otro lado del torrente de Cedrón. El grupo deja la ciudad y nos da una ubicación que se encuentra al oriente del monte del templo. El torrente era un lugar por donde el agua fluía durante la época invernal de lluvias. Era algo así como un pequeño río, como un riachuelo. La primera mención que nosotros encontramos en la Escritura acerca del valle de Cedrón viene curiosamente, preste mucha atención porque esto es interesante y lo he estado meditando en estos días. La primera mención que se hace del valle de Cedrón en las Escrituras también tiene que ver con un momento de traición. Si usted va conmigo al segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Segundo de Samuel, no segunda de Samuel. ¿Por qué? Porque son libros, no son cartas. Segundo de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Usted va a observar, ¿verdad? Dice el versículo 23, ahorita explico el contexto, dice, y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente, ¿qué dice? El torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Segundo de Samuel 15, 23. Le doy rapidísimo el contexto. Si usted lee, así a grosso modo, usted lee así superficialmente el capítulo 15, ¿verdad? ¿Qué es lo que dicen los editores? Absalón se subleva ¿contra quién? Contra David. Como usted sabe, Absalón fue uno de los hijos de David que se rebeló, ¿verdad?, contra la autoridad de su padre, busca dar un golpe de estado. Esta rebelión no nace de porque sí, sino tiene que ver con todas las consecuencias que se van a dar en relación al pecado de David, de que la espada no se apartaría de su casa, de que habría conflicto muy tremendo en el hogar de David, y bueno, ante la apatía y la indiferencia paternal de David, ante una situación de abuso dentro de su casa, Absalón se rebela, se molesta contra su padre, mata a algunos de sus hermanos, ¿verdad? Los mata y se asesora con uno de los principales ministros de David, que se llamará Aitofel, y gestionará una conspiración
para derrocar a su padre del trono. Se empezará a ganar el favor de algunas personas y buscará la manera. Y vamos a encontrar que David no quiere confrontarse directamente con Absalón. David, dicho sea de paso, un poquito paréntesis, es esa clase de papá, ¿verdad? Esa clase de papá que no confronta a sus hijos. Esos casi no existen, ¿verdad? Esos papás que evaden el conflicto, de que no confrontan a sus hijos, y pues bueno, ahí están las consecuencias, ¿verdad? Entonces Absalón se rebela contra David y él y una comitiva salen de la ciudad de Jerusalén y cruzan, aquí nos da una referencia, dice que cruzan el torrente de Cedrón. Es muy interesante esta escena porque nos habla, ¿verdad?, también de una huida hasta cierto punto, pero sobre todo en el contexto de traición. Hay una traición contra David, de la misma manera que veremos, ¿verdad?, en este capítulo 18 de Juan, una traición contra nuestro Señor Jesucristo. Esto me parece muy interesante y ahorita lo vamos a meditar al respecto. Regrese conmigo a Juan capítulo 18, ¿verdad? Y bueno, hay mucho más que decir acerca del torrente de Cedrón, no me quiero concentrar en eso, pero el torrente de Cedrón también se relaciona con las reformas de Josías, con las reformas de Ezequías, que quemaron ídolos, que confrontaron, cuando quemaron, hago un pequeño resumen, Josías y Ezequías fueron reyes, ¿verdad?, de Judá, fueron los pocos reyes que fueron reyes buenos, por llamarlo de alguna manera, reyes que obedecieron al Señor, y lo primero que hicieron fue destruir, quitar todos los ídolos del territorio, los trituraban, los pulverizaban, y ¿sabe dónde los derramaban? En el torrente de Cedrón. No sé ustedes, yo cuando leo esto me pongo a pensar si Juan, el texto no lo dice, aclaro, pero me pongo a pensar si Juan, a la hora de estar escribiendo el Evangelio, por la inspiración del Espíritu Santo, ¿en qué estaba pensando? ¿Qué le estaba diciendo el Espíritu Santo? Que algo estaba también pasando igual en este momento. El Cristo estaba siendo traicionado por parte de los suyos. Yo es lo que veo en la mente de Juan. Y dos, también nuestro Señor Jesucristo estaba a punto de derribar todos los ídolos. Estaba a punto de purificar a su pueblo, a sus escogidos, ¿verdad? Y para esto el torrente de Cedrón tiene un simbolismo muy importante de limpieza, de reforma, ¿verdad?, en este contexto. Muy interesante esta observación, porque recuerde usted que nada está en la Escritura, ¿por qué? Pues nada está porque sí, tiene una razón de ser, ¿verdad? Aparte de situarnos en el contexto geográfico. Continúa diciéndonos el evangelista, ¿verdad?, que estaban al otro lado del torrente de Cedrón, donde había, ¿qué cosa? ¿Un qué? Un huerto. Al otro lado de este conocido valle estaba la vertiente occidental del Monte de los Olivos. Conocemos el Monte de los Olivos. Juan no nombra este lugar, pero el evangelista Mateo y el evangelista Marcos lo llaman a este huerto Getsemaní, que significa lugar de prensa. Este lugar, como bien lo sugiere su nombre, ¿verdad?, era un olivar, donde se plantaban obviamente, ¿qué cosa? Pues olivos, ¿verdad?, que eran usados pues obviamente para generar aceites, ¿verdad? Los olivos se cosechaban y se prensaban, de manera que con esa prensa los exprimían y salía el aceitito de oliva bien sabroso que te comes en las ensaladas, y se usaba para un montón de cosas más, ¿verdad?, en aquellos días, ¿verdad? El Monte de los Olivos, ¿verdad? Acuérdense que los evangelistas, recuérdenme por favor el nombre de los evangelistas: Mateo, Marcos, se tardaron mucho, me estaba asustando, Lucas y Juan. Recuerde usted entonces, ¿verdad?, que los evangelistas, los evangelios sinópticos, que son los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, los tres
parece que se copiaron la tarea, ¿verdad? Tienen muchas cosas similares. Sin embargo, ¿verdad? Se llaman sinópticos porque se parecen, pero el único que sale de este grupo, ¿verdad? Es Juan, porque su narrativa es completamente diferente. Todos y cada uno de ellos abordan la personalidad, la obra de Cristo, y la van dirigiendo a un público en particular y a una audiencia en particular, y enfocan a Cristo de una manera particular, pero no se contradicen, se complementan. Entonces va a haber cosas que Mateo no va a contar, pero que sí nos va a contar Lucas. Va a haber cosas que no va a contar Juan, pero que ya nos están precisando Mateo, Lucas o Marcos, ¿verdad? Entonces es muy interesante, y lo que vamos a hacer en las próximas semanas es hacer una lectura en referencias cruzadas, ¿ok? Hasta aquí tenemos dudas, preguntas al respecto. Ok. Entonces nos damos cuenta que estaban pues en el contexto cercano al Monte de los Olivos, iban a llegar, ¿verdad?, a un huerto que pues se conocía como Getsemaní. Y dice, donde había un huerto en el cual entró al huerto, ¿con quién? Con sus discípulos. Este huerto, algunos piensan que quizás era un huerto privado, que estuviera cercado y fuera quizás este huerto propiedad de alguna familia que le permitía pues al Señor usarlo. Esto solamente es una mera especulación, pero Getsemaní va a ser un lugar muy importante dentro de lo que vamos a estar nosotros meditando. Y nos dice el texto, versículo 2. Y también Judas. Quédense ahí conmigo un momento, porque estamos nosotros caminando junto con el grupo de los discípulos, estamos cruzando un lugar en particular, vamos así como dándole la vuelta al cerrito del Monte de los Olivos, vamos a entrar al huerto de Getsemaní, y hasta ahí se queda el versículo 1, pero nos dice el versículo 2, ¿qué cosa? También Judas. Judas, ¿qué es lo que estaba haciendo, verdad? Nos dice el texto, ¿verdad? Lo vimos en semanas anteriores, que él ya había propuesto en su corazón, ¿verdad?, entregar a Cristo a las autoridades religiosas, buscaba cualquier oportunidad para entregarle. Él ya había salido en momentos anteriores, en unas horas. Recuerden, estábamos nosotros en el aposento alto, en esta habitación, donde estaban ellos tomando la Pascua, ¿verdad? Y él se retira, ¿verdad?, ante pues la clara evidencia de que el maestro ya sabía qué es lo que había en el corazón de Judas y le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Judas se levanta de la mesa, se retira, ¿verdad? Y no sabemos de él hasta este momento. Judas está siguiéndole los pasos a Jesús. Está siguiendo los mismos pasos de Jesús y los discípulos los está siguiendo. Ahora la pregunta aquí en este sentido es, ¿por qué? Y me encanta porque dice, y también Judas, el que le entregaba, ¿qué dice? Conocía aquel lugar. ¿Por qué lo conocía, clase? Porque muchas veces se había reunido. ¿Esto qué nos dice de la mente, del corazón de Judas? ¿Qué nos dice? Pues que él anduvo mucho y predicó y muchos se salvaron, pero él se condenó. Claro, ok. De hecho, hermana, la realidad es que todavía no ejecuta su traición. La está cocinando a fuego lento, ¿verdad? O sea, tú empiezas a leer esto y empiezas a sentir cómo se te revuelve el estómago, cómo empiezas a sentir que se te llena el buche así del bilis. Dices, uy, ojalá, ¿por qué no se tropieza y se cae? No te apures, se va a tropezar y bien feo en un ratito, ¿eh? Pero él ya había propuesto en su corazón algo. Pero lo que quiero que vea con este capítulo, en este versículo 2, algo muy interesante acerca del corazón de este hombre que le entregaba. ¿Qué es lo que podemos observar? Que él conocía los lugares donde se frecuentaba. Él sabía dónde iban a estar. Esto nos habla de algo muy interesante acerca de él. ¿Qué más nos dice acerca de él? Que él probablemente había dejado como una pequeña grieta en su corazón y Satanás dijo aquí, y quizás tendría necesidad económica
Y eso lo entró Satanás en su corazón, ¿no? El texto dice que Satanás entró en su corazón. Sí. Pero estamos hablando de una persona, o sea, lo que a mí me maravilla de este versículo, no sé si ustedes también, es que es alguien que conocía, o sea, era alguien muy íntimo del círculo. O sea, dice, ay, yo sé que si Mayra no la encuentro en su casa, la encuentro en el negocio. Y si no está en el negocio, la encuentro aquí o acá o acá. ¿Qué es lo que me dice acerca de mi relación contigo? Era muy cercano. Que te conozco, que sé dónde andabas. O sea, si no estás aquí, estás acá. ¿Sí me estoy explicando? Este solo texto, aunque no lo dice de una manera explícita y textual, sí evidencia que el crimen de Judas se hace cada vez más grotesco, aberrante, en el sentido de que no era un venido a menos que llegó hace 5 minutos, era alguien que los conocía, que sabía por dónde andaban, sabía las callecitas que tomaban, ¿me explico? Los venía siguiendo allá atrás, ¿me explico? Venía detrás de ellos, y nada más los andaba ahí cazando a ver a qué horas los agarraba. Esto es estremecedor, mis hermanos, porque la realidad es... Claro, porque, claro, pero en este sentido, lo que a mí me impresiona y lo que creo que revela mucho del corazón humano es el peligro tremendo que puede albergar nuestro corazón de pensar que como estamos cerca de Jesús, estamos con Jesús. Y usted puede estar caminando con alguien, usted puede conocer a alguien muy de cerca, pero realmente su corazón está muy lejos de él. No estamos en la misma visión y esto habla mucho de lo que es la naturaleza de la apostasía. Pero no lo hizo de gratis. No, por supuesto que no. Por supuesto que no fue de gratis. Hubo un precio. Sí. Hubo un precio. Pero esto me habla mucho acerca de qué es lo que había en su mente y en su corazón. De que no era cualquier persona. Por eso la traición es más, duele más. Porque era alguien muy cercano. Continúa diciendo el texto en el versículo 3. Judas, dice el texto, ¿qué? Tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, dice el texto que fue allí con linternas y antorchas y con armas. Los planes malvados de Judas están por concretarse, pero vemos aquí, ¿verdad?, que él se hace de una compañía, de un grupo bastante sólido de personas. Habla de una compañía dice por ejemplo Mateo 26:47, que Judas llevó mucha gente. Aquí Juan nos especifica quiénes eran los que lo acompañaban. Esto es interesante ya que Juan fue testigo ocular de este acontecimiento. Una compañía de soldados constaba aproximadamente entre 600 y 1000 hombres. Sin embargo, algunos piensan, ¿verdad?, que no estamos hablando de que fuera literalmente una compañía, sino un grupo cercano, ¿verdad? Algunos creen que por las mismas fechas, ¿verdad? Recuerda que estamos en el contexto de la Pascua. La mayor parte de los soldados pues estaban protegiendo los caminos, estaban guardando, ¿verdad?, de cualquier disturbio. Algunos creen, ¿verdad?, que era un destacamento más pequeño, que probablemente hayan sido 200 hombres. Pero aún así 200 hombres es mucho. 200 hombres es mucho, ¿verdad? Se nos dice también que estaban acompañados, dice el texto, de alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, miembros de la guardia del templo, quienes son los que hacen el arresto, ¿verdad? Y fariseos. Sí, hermano. Aquí donde dice alguaciles ya eran romanos, ¿no? No, eran policías del templo. Eran personas que estaban custodiando a las puertas del templo. Eran personas que estaban dedicadas básicamente eran eso, el cuerpo policial del templo. No eran como tal romanos. Los romanos eran
Los de la compañía de soldados. Por eso, La compañía eran romanos. los alguaciles. Los alguaciles eran judíos. Eran del templo. Los soldados eran romanos. Los soldados eran romanos. Entonces aquí los que crucificaron a Cristo fueron los romanos y los judíos. Los fariseos. Esto lo vamos a ver más adelante. Porque- Ahorita estamos nada más en el arresto. Ajá, porque pues es que se ve ahí que el romano le clava una lanza a Cristo y los romanos echan suerte en la vestidura de... Los ejecutores, Ajá, ya eran romanos ahí. los ejecutores, el instrumento ejecutor de nuestro Señor Jesucristo, fueron los romanos. Todo el proceso de tortura, el proceso punitivo, el proceso de la crucifixión era instrumento del aparato romano. La cruz era un método romano. Y todo el proceso de la tortura y la muerte era romano. Sin embargo, todo el empuje y la búsqueda y la conspiración fue de parte de los judíos. Muy interesante esto que usted comenta, porque aquí se cumple lo que dice el Salmo 2. Los judíos estaban molestos por la ocupación romana. Esperaban y anhelaban un Mesías militar que viniera y los liberara. Pero se están coludiendo con su enemigo para destruir a Jesús, para matarlo. O sea, aquí se cumple lo que dice proféticamente el Salmo 2. O sea, ¿por qué se amotinan las gentes? Los pueblos piensan cosas vanas. Se unieron. O sea, los que eran antes, los que en muchas otras cosas son enemigos, aquí se unen para conspirar y perseguir a Cristo. Y esto nos habla, más que de una situación cultural de ese momento, nos dice algo muy potente del corazón humano. Observe usted la decadencia de nuestra sociedad. Observe usted la compulsión del mundo. Las personas allá afuera en la sociedad tienen diferentes intereses. Partidos políticos, grupos sociales, judíos, palestinos, Estados Unidos. El mundo tiene sus intereses. Los de acá, los de allá, los LGBT, las feministas. Cada quien está jalando, ¿qué? Agua para su molino, para sus intereses. Pero, cuando se trata de perseguir el Evangelio, de perseguir la palabra de Dios, de hostigar, perseguir a los cristianos, cuando se trata de atacar todo lo que tiene que ver con Cristo, con Dios Padre, con el Espíritu Santo, con la iglesia, ¿qué cree? Todo se une. Todos son amiguitos, ¿eh? Y se llevan divis. ¿Esto de qué nos habla? El diablo está chambeando. O sea, esos grupos, todos ellos, trabajan para el mismo amo. Los deseos de su amo quieren cumplir. Porque cuando se trata de hablar acerca de Cristo, lo rechazan con saña y violencia. Y buscan toda situación para destruir a su pueblo, para impedir que la palabra sea predicada. Mucho ojo con esto. Porque estamos viviendo exactamente lo mismo. Es un reflejo de la naturaleza de nuestros tiempos. Continúa diciendo el texto entonces acerca del arresto de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya se aburrió? No. Versículo 3, ¿verdad? Vemos a Judas buscando arrestar, buscando entregar al maestro, rodeado de un titipuchal de gente. O sea, esto es lo que me parece inverosímil. Van a buscar arrestar a un solo hombre con un mini ejército. ¿Por qué? ¿Por qué están haciendo esto? En mi rancho dicen, el miedo no anda en burro. ¿Quién sabe qué estaría pasando en la cabeza de este hombre? Este hombre que vio cómo Cristo sometía tormentas.
enfermedades y demonios, que levantó a los muertos, que vio a los mismos demonios decir, ¿qué tienes conmigo? Y que se huían ante su presencia. Este hombre, ¿qué estará pensando? Que puede convocar el Hijo de Dios a legiones de ángeles y aquí se va a armar una rebambaramba o los discípulos se van a poner violentos. Judas está pensando mundanamente. Él piensa con la sabiduría satánica, dice Santiago capítulo 4, ¿verdad? La sabiduría del mundo es animal, terrenal, diabólica. Los mundanos piensan de esa manera. Por eso él dice, aquí se va a armar, aquí va a haber sangre, aquí va a haber violencia, y yo estoy preparado. Y llevaban armas. Y llevaban armas contra un hombre que no traía ni siquiera la moneda del César. O sea, llevaban armas contra un hombre que nunca había tenido, bueno, con excepción de la limpieza del templo, ¿verdad? Que nunca había tenido ningún arrebato violento, por llamarlo de alguna manera. Es muy interesante lo que vemos en este texto, ¿verdad? Acerca de lo que el mundo piensa y cómo busca, ¿verdad?, destruir la obra de Dios. Con una multitud de gente, con linternas y antorchas y con armas. Y esta última frase del versículo 3 a mí me arroja mucho los que andan en luz. Ellos no tenían esto. Los discípulos andaban en el huerto y andaban cruzando el valle y andaban ahí en el jardincito en la noche, ¿verdad? Y andaban, pues, a oscuras, ¿me explico? Sin antorchas, sin linternas. Sin tantas cosas. Pero estos hombres andan en profundas tinieblas espirituales. Ellos necesitan estos recursos para poder ver. Pero los discípulos, Cristo y sus discípulos, no necesitan esto porque ellos van iluminados ¿por quién? Por Jesús, quien es la luz del mundo. El que ande con Él no andará en tinieblas. El texto no lo dice y sé que me estoy tomando una chanza hermenéutica, pero a mí me arroja mucho de análisis. Como iba Judas con un montón de gente, iba con todo un arsenal de antorchas, preparado para... Y ellos andaban en el jardincito ahí oscuras, bien tranquilitos. O sea, cuando usted, mi hermano, mi hermana, está en la paz de Dios, Cristo va con usted. Amén. Amén. Usted no anda comiéndose las uñas. Usted no anda volteando para atrás. Ahorita que se dio todo este relajito con el asunto del Mencho, ¿no? Ay, mis hermanos, qué paz tan grande tenemos nosotros. Amén. Usted puede comer su pan, Amén. dormir en paz, sabiendo que lo poco, lo mucho que tenemos, porque Dios siempre nos da lo necesario, nunca nos deja, ¿verdad? Bendición. Usted puede andar por la calle a altas horas de la noche con la seguridad de que no se duerme el que lo guarda. Amén. El Señor le lleva y le trae con bien a su casa, aunque hay personas que salen y ya no regresan. A lo que quiero llegar con esto es, los que caminan con Cristo, caminan a la luz de su rostro, caminan seguros, protegidos por Él. Pero los impíos, agarre usted todo el bonche de los que son los impíos, ellos necesitan guaruras, ellos necesitan ejércitos, ellos necesitan andar con antorchas, con lámparas, con armas, andar cargando su pistola, ¿verdad? Andar con bats, porque se sienten, ¿qué? Inseguros, desprotegidos. Las personas que viven así siempre andan sentándose con la espalda en la pared, mis hermanos. ¿Por qué? Porque algo deben. Esos que le ponen cámaras a todos lados. Esos que le ponen cámaras a todos lados. Yo digo, pues, ¿qué tanto se cuidan? ¿No? ¿De qué tanto? O sea, ¿por qué están tan preocupados? ¿De qué? No están tranquilos. ¿Qué tienes en tu casa o qué estás haciendo que estás tan preocupado por tu seguridad? ¿Sí me estoy explicando? Y pastor, yo por ejemplo,
en el tiempo que estamos viviendo se asemeja mucho a esto, porque aquí llevaba una multitud, por ejemplo, muchos soldados que no creían en Jesús. Y en ese tiempo que estamos, la mayoría de la gente no le cree. Ellos siguen con su ritual, su idolatría, y nos rechazan. La incredulidad es una ceguera tan tremenda. Y ahorita lo va a ver. Porque estos hombres, o sea, toda la ciudad de Jerusalén sabía quién era Jesús. Había escuchado algo de Jesús. Todos habían escuchado de sus milagros, de su reputación, de su fama. ¿Verdad? Pero lo que vamos a ver ahorita en versículos más adelante revela que hay una tremenda oscuridad en la mente de las personas. No es que no conozcan, no quieren conocer. El problema de la incredulidad, lo hemos dicho a lo largo de nuestro estudio de Juan, el problema de la incredulidad no es intelectual, el problema es espiritual. Andan en tinieblas, caminan en tinieblas, y por más que la luz se les muestre en el rostro, no ven, no pueden creer, no quieren creer. Lo vamos a ver. Dice el versículo 4, este es el pasaje que me parece extraordinario. Pero Jesús, si usted lee el versículo 1, 2 y 3, usted empieza a ver cómo los malvados empiezan a cernir alrededor de Jesús y los discípulos, empieza a ver la obra del chamuco ahí que se empieza a coser. Pero el versículo 4 nos dice, tranquilos, tranquilos. Ustedes esténse tranquilos. No saben quién soy yo. No saben quién soy yo. Me encanta esta frase y esta me parece extraordinaria. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó. Wow. Usted no está caminando, mi hermano, mi amada, con alguien que se sorprenda por las circunstancias. La gente desesperadamente busca en las finanzas, ¿verdad?, vaticinios acerca del porvenir. La gente lee el financiero y dice, no, se ve que este año, y andan preocupados y comprando, haciendo sus negocios. La gente ve y consulta, ¿verdad?, el horóscopo, y van a que le lean las cartas y le lean no sé qué cosas y que les hagan tal cosa para tener garantías, para tener algo acerca del futuro que les dé paz. Pero mi amado, usted no tiene que estar preocupado por el futuro, porque Jesús sabe todas las cosas. Él va un paso adelante. Él no está preocupado acerca de tu futuro. Él lo tiene aquí, mira, en el hueco de su mano. Y todas las cosas que te han sucedido han sido situaciones que han estado de acuerdo a su cuidado y soberanía. Nada ha sido un accidente. Ciertamente muchas cosas han sido resultado de tu pecado, de tu rebeldía, de tu ignorancia, pero el Señor siempre te ha tenido aquí, a pesar de todo. Incluso ya estando en Cristo, muchas veces todavía seguimos actuando en rebeldía, en ignorancia, ¿verdad?, en desobediencia, y a pesar de todo, el Señor, ¿sabes dónde nos tiene? Él sabe todas las cosas que te van a sobrevenir. Y hay muchas cosas que Dios impide en tu vida. Las frena, las bloquea, no permite. Yo siempre le he dicho, a mí soy muy bueno para hacer negocios de otras personas, pero nunca se me ha dado a hacer negocio propio. ¿Por qué? Porque mi negocio es otro. Mi oficio es otro, por llamarlo de otra manera. Esto es a lo que me tengo que dedicar. ¿Me explico? Si yo emprendiera otra cosa, no la voy a hacer. No me va a funcionar y no me ha funcionado. ¿Me explico? Aquí está. Mis amados, nuestro Señor Jesucristo no es una víctima. Enfatizo y dejo en claro esto. Él dice en Juan 10, 17 al 18, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar.
A su nombre, gloria. Amén. Él tiene absoluto control de todas las circunstancias de su vida, de la vida de su iglesia, de tu vida y de mi vida. Su muerte, mis hermanos, su arresto, su traición, no es algo que, se le salió de las manos. No es algo que estaba planteado dentro de la mente omnisciente, dentro del preconocimiento de Dios. Isaías lo describe claramente acerca de su muerte. Dice Isaías 53:6, versículo 10, en la Nueva Versión Internacional, dice: el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. El Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Estaba dentro del plan que esto sucediera. Por ejemplo, dice Hechos 2:23, acerca del control de Dios acerca de nuestras aflicciones. Dice el apóstol Pedro en el sermón del día de Pentecostés, que Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Se da cuenta? Esto que nos revela acerca de Dios, ¿qué atributo revela? ¿Qué característica de la persona de Dios nos revela este versículo 4? Que Dios es ¿qué? Soberano. Desmenucemos esa pechuguita de pollo, ese quesito. Vamos a deshilacharlo. ¿Qué significa que Dios es soberano? Ok. Cuando usted piensa en la palabra soberanía, que hoy está para arriba y para abajo la palabra soberanía, ¿verdad? La soberanía tiene que ver con ¿qué? Territorio. Su poder, su... Autoridad. Autoridad. ¿Qué más? Poder. Responsabilidad. dominio. Dominio. Nosotros a veces yo me frustro un poquito con algunos calvinistas porque son muy pasivos acerca de esto. Dicen, bueno, Ernesto, lo que te pasó, Dios así lo quiso y tú tienes que estar tranquilo porque Dios es soberano. Ok. Pero ¿qué hay de la responsabilidad que recae sobre ti? ¿Cómo la soberanía de Dios debe impactar nuestra vida? Ciertamente dándonos certezas, seguridades. Yo estoy en la mano de Dios. No me le voy a escapar. No me le estoy cayendo. No me le fui. ¿Ok? Las cosas que pasaron por algo, por una razón. Sin embargo, ¿cómo la soberanía de Dios tiene que ver conmigo? Y me ayuda a vivir. ¿En qué sentido? Dios es soberano, tú no eres soberano. Pero Dios ha delegado sobre ti, ¿qué cosa? Responsabilidad. Hay cosas que sí están en tu mano, hay cosas que sí son tu responsabilidad, y hay cosas de las cuales tú en algún momento vas a dar ¿qué? Cuentas. A veces me molesta mucho que para todo anden inventando la soberanía de Dios para arriba y para abajo, porque es una forma muy cristiana y muy teológica de lavarse ¿qué? Dios es soberano. Ajá, ¿y cuál es tu responsabilidad en esa soberanía? Dios es soberano, pero hizo a Adán ¿qué? ¿Qué le dio a Adán? Señorío, autoridad, dominio sobre algo, sobre una jurisdicción. ¿Tú tienes autoridad sobre qué cosa? ¿Sobre qué cosa tienes autoridad? Sobre nuestra vida, nuestras decisiones. Sobre tus decisiones, sobre tu casa, ¿ok? En tu casa, tú tienes, es tu responsabilidad, es tu dominio, Dios. O sea, tú no gobiernas en la casa del vecino. Tu jurisdicción está sobre tu vida, no en otra vida ajena. ¿Me explico? Es a lo que quiero llegar. En este sentido, me parece muy interesante darnos cuenta que debemos descansar en la soberanía de Dios, sí, pero también la soberanía de Dios debe hacernos despertar en nosotros este sentido apropiado de cuál es, si Él es soberano y Él nos ha delegado cierto dominio, nosotros también tenemos autoridad, nosotros también tenemos cierto poder.
Nosotros tenemos responsabilidad de dominio y sobre eso vamos a rendir cuentas. Regreso al texto. Yo creo que debemos de descansar en la soberanía de Dios cuando estamos en una circunstancia en donde no está en nuestras manos solucionar. Excelente observación. Exactamente. En lo que yo puedo hacer, yo lo hago. En lo que yo puedo hacer hasta donde humanamente puedo, tengo que hacerlo. En lo que es en lo que entra dentro de mi jurisdicción, humanamente y divinamente hablando. Pero llega un momento en el que yo no puedo hacer más. Y ahí tengo que decir, Señor, esto es tuyo. ¿Me explico? Muy importante tener esto presente. Nuestro Señor Jesucristo tuvo siempre control absoluto de todos los eventos de su vida. Este control se extiende incluso hasta los asuntos de su traición, de su arresto, de su muerte. Lejos de ser un accidente, su muerte es la razón principal por la que asumió forma humana y vino a este mundo. No lo tomó por sorpresa, absolutamente nada de esto. El propósito de nuestro evangelista, en Juan 20:31, nos dice que estas cosas se escribieron ¿para qué? Para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengamos vida eterna. En el propósito del evangelista de mostrarnos a Jesús como el Hijo de Dios, en este arresto nos muestra quién es Él. Lo vemos a Jesús asustado, corriendo de sus enemigos. Lo vemos así de, apúrale Juan, apúrale Pedro, porque veo que alguien viene por ahí, veo que vienen antorchas. ¡Oh! Lo vemos ahí correteando, escóndete en el arbusto. ¿Lo vemos así? No. Él no se esconde de nadie. Él no corre de nadie. Él salió a su encuentro. ¡Wow! Y esto nos habla de qué cosa acerca del carácter del Hijo de Dios. Mi amado, mi amada, tu Dios no es un cobarde. Es un valiente. Él enfrentó a sus enemigos. Les dio la cara. Él no se acobardó a ninguno de ellos. Dice el texto que sabiendo todas las cosas se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Yo no sé si ellos esperaban esta reacción. ¿A quién están buscando? El Señor no tenía la intención de esconderse, de huir. Con calma, con dominio propio, con valentía, les sale al encuentro de quienes vienen a arrestarlo. Este texto enfatiza su omnisciencia, el dominio completo que él tiene de la situación. Aunque el apóstol Juan, aquí en este pasaje, no lo registra, vamos a ver los evangelios sinópticos que nos muestran este preciso instante. Saque su Biblia, acompáñame a Mateo 26:49. Mateo 26:49, que a la letra dice lo siguiente. Dice el texto. Voy a leer el versículo 48 y 49. Si se da cuenta, voy a leer el 47, que nos sitúa en contexto de lo mismo que estamos aquí hablando. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente. No describe qué tipo de gente, Juan sí lo cuenta. Dice, vino mucha gente, ¿con qué? Con espadas y con palos. Reitera que si vienen armados. Corrobora la versión de Juan, ¿se da cuenta? ¿De parte de quién? De los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Hasta aquí estamos de acuerdo que Mateo corrobora la versión de Juan. Y el que le entregaba, es decir, Judas, les había dado señal. Esto no lo dice Juan, pero sí lo está contando Mateo. Dice, el que le entregaba había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo,
salve maestro, y le besó. Sí, yo también hice la misma cara. Chale. Eso se llama ser cínico. Vea usted el pasaje paralelo de este testimonio en Marcos 14:45. Marcos 14:45. Repito, voy a leer 2 versículos atrás. Vaya al 43. Marcos 14:43. Luego, hablando él aún, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos, y el que le entregaba había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Es decir, amárrenlo bien, agárrenlo bien. Y cuando vino, se acercó a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Quiero hacer una pequeña nota acerca de esta repetición, porque revela algo que hace más grotesco el asunto. Mencionábamos que Judas sabía la rutina, los lugares por donde ellos andaban, qué calles tomaban, por dónde, cómo caminaban, porque los conocía íntimamente. Pero esta declaración del versículo 45, esta repetición doble, maestro, maestro, demuestra una cosa. ¿Qué es? Intimidad e importancia, relación cercana. En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, tratando de emular, tratando de aparentar una relación íntima y personal. El Señor llamaba a su siervo Abraham, Abraham. Esta repetición no es algo meramente casual, sino está hablando de que Abraham era alguien que tenía una relación íntima, personal con Dios. Por tanto, la doble repetición implica cercanía, importancia, intimidad. Y aquí vemos que el traidor se dirige al Cristo con una repetición doble. Maestro, maestro. Uf. Yo ya estoy enojado. Es ofensiva la forma en la que este hombre opera. Lucas 22:47. Estábamos nada más viendo el panorama de los evangelios. Lucas 22:47. Y Lucas es más breve. Él nos va a contar en un versículo todo el chisme. Y va a decir: mientras él aún hablaba, se presentó una turba. Él ya puso en una sola bola toda la gente, una turba. Y el que se llamaba Judas, y nos enfatiza, uno de los 12, Lucas 22:47, el que se llamaba Judas, y nos recuerda, era uno de los 12, ¿qué dice? Iba al frente de ellos, iba al frente de la turba. Y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Regrese conmigo a Juan capítulo 18. Nada simboliza más, con más claridad, la depravación, el engaño, la mentira, la falsedad, la hipocresía, la abominación que hay en el corazón de Judas Iscariote y la profundidad de su pecado. En el uso de algo tan personal y tan íntimo. En el contexto del mundo oriental, no voy a ahondar mucho acerca de eso, lo platicaremos en otro momento ese contexto, pero el beso, el uso del beso en el mundo oriental representaba camaradería, cariño, intimidad. De hecho, cuando nosotros vemos en el progreso del Nuevo Testamento, Pablo, ¿verdad? En estas bendiciones apostólicas dicen, pues despídanse con un ósculo santo, ¿no? Con un beso
puro, ¿no? O sea, un besito, ¿no? Casi todas las culturas tienen una expresión de hospitalidad relacionadas con el beso, y siempre tienen, o sea, siempre está vinculado el beso a la relación fraterna, a la relación cercana, a la relación cordial. Lo que hace más grotesco esto es que él utiliza este elemento de cordialidad, de fraternidad, para entregar a su maestro, para entregar a su amigo, para entregar al Hijo de Dios. Nos escandalizamos mucho de Judas, pero muchas veces nosotros también, mis amados, entregamos a Jesús de maneras también bastante oscuras. Lo entregamos, cedemos ante la presión, ante nuestra propia concupiscencia en nuestro corazón. No somos mejores que Judas, porque muchas veces nosotros también entregamos nuestras convicciones, entregamos nuestra fe por cosas tan simples y tan pasajeras, por lo que hay en nuestros corazones. El beso, además de un reconocido gesto de respeto y afecto, esta clase de beso era un homenaje en aquella cultura. Hay muchas variedades de besos. Se besaban los pies, las manos, la cabeza, el dobladillo de las prendas en señal de reconocimiento. Judas escogió la señal que declaraba homenaje y amor más profundos. El beso en la mejilla junto con un abrazo era la señal propia de un amigo íntimo. Que Dios nos guarde. Que Dios guarde nuestros corazones de tal cosa. Continúa diciendo el texto en el versículo 5. 4 y 5. Dice el texto: ¿a quién buscáis?, pregunta nuestro Señor Jesucristo. Le pregunta a esta turba, a este montón de gente. Y le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Jesús toma para sí una vez más esta declaración completamente relacionada con la divinidad de Éxodo 3:14. Cuando me pregunte Faraón de parte de quién voy, ¿qué le voy a responder? Yo soy el que soy. Hablando acerca de su inmutabilidad, de su trascendencia, hablando acerca de su eternidad, Dios se revela como el yo soy. Y el Evangelio de Juan, que tiene como propósito mostrar a Jesús como el Hijo de Dios, nos muestra los famosos 7 yo soy de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la vid verdadera. Mostrando su identidad como el Mesías de Israel y como el Salvador de todos los hombres. Y una vez más se revela a sí mismo diciendo: yo soy. Yo soy el camino también. Yo soy. Soy el alfa y el omega. Para llegar al Padre. Y estaba ahí escuchando esto también. ¿A quién buscáis? A Jesús Nazareno. Yo soy, dice Juan. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Versículo 6. Presten mucha atención. Cuando les dijo: yo soy, ¿qué dice el texto? Retrocedieron y cayeron a tierra. Se fueron de espaldas. Cuando Él les dice: ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno. Yo soy. Prácatelas. ¿Delante de quién estaban? De Dios. ¿Delante de quién estaban? Judas no tenía ningún poder. De hecho, podemos nosotros deducir que también cayó a tierra junto con todos los demás.
Aquí nuestro Señor Jesucristo demuestra una vez más su majestad y su gloria. Muestra claramente su poder. Lo único que hizo fue ¿qué? Decir su nombre. Yo soy. Su nombre. Oh, mis hermanos, el nombre de Jesús es el nombre que es sobre todo nombre. Es el nombre ante el cual se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Jesús es su nombre. Y sus títulos se acumulan a lo largo de las Escrituras de una manera extraordinaria, que nos hablan de quién es Él. Su nombre es poderoso. Su nombre es inigualable. Su nombre los deja callados, indefensos. La demostración sorprendente de su poder revela que ellos no capturaron a Jesús. Repito y enfatizo, ellos no capturaron a Jesús. Él fue con ellos voluntariamente para disponerse a ser arrestado. No es que ellos lo sometieran, como esperaban ellos en su mente, perseguirlo y atarlo no, Él fue hacia ellos, Él se presentó ante ellos y los derribó, solo con su nombre. Amén. Y uno se preguntaría, ¿no era este el momento para postrarse de rodillas en el polvo? ¿No era este el momento para decir, ¿quién eres tú? Como dijo Pedro en aquella barca, aléjate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Debo estar muerto porque debo estar en la presencia de Dios. Este no es solamente un hombre. Esta persona a la que venimos a arrestar definitivamente es algo más que un hombre. Es lo que nosotros que estamos viendo la escena y la vemos en replay, la leemos y decimos, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que están viendo, están experimentando su abrumador poder y su majestad y su gloria? Y ya fueron derribados, pero aquí me parece muy impresionante esto. Escúcheme esto con atención. Toda rodilla se doblará. Quiera o no quiera. Apúntalo, eso está bueno. Su pueblo se arrodillará y le adorará por la eternidad. Con gusto, con obediencia, por placer. Todos los santos que han conocido el rostro de Dios se postran delante de Él voluntariamente y le adoran. Pero ¿qué pasará con sus enemigos? Sus enemigos también a puro crujir de dientes, pero se van a doblar. Eso se lo garantizo. Esta es una prueba de esto. Doblarán su rodilla, terminarán en el suelo, delante de la majestad del Hijo de Dios. Porque no hay poder humano, estado, tirano, dictador, ideología, poder infernal, que se resista ante la majestad y la gloria de Cristo Jesús. Doblarán su rodilla, terminarán postrados ante la proclamación de su nombre. Amén. Lo vieron ese día, lo experimentaron ese día y aún así, duros, muertos, incrédulos. Versículo 7, volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Lo volvieron a escuchar. Respondió el versículo 8, os he dicho que yo soy. Os he dicho que yo soy. Y quiero que vean ustedes este versículo 7 y 9, algo maravilloso. Os he dicho que yo soy, si me buscáis a mí, ¿qué dice?
dejad ir a estos. ¿Esto por qué lo dice? Y Juan aquí lo revela. Juan nos da la razón de esta declaración. Déjalos ir. Vienes por mí, no por ellos. Déjalos ir. Yo soy por el que viniste, arréstame a mí. Tu asunto es conmigo, no con ellos. Déjalos ir. Ahora, quiero nuevamente que usted observe el contexto. ¿Cuántas personas calculamos que había en aquel arresto? ¿Era un puñadito de gente? Eran bastantes personas. Ellos eran apenas 12 personas, 11 discípulos y el maestro. Ellos no eran personas entrenadas, salvo Simón el Celote, que era un hombre entrenado en armas. Pero fuera de ahí, todos los demás, pues eran unos hijos de vecinos que no tenían entrenamiento militar. O sea, ¿los pudieron haber sometido a punta de golpes? Claro que sí. Pero tal era la autoridad. O sea, esto, yo sé que lo leemos y lo escuchamos semana santa tras semana santa, pero cuando lo revisamos con detenimiento, nos damos cuenta de una cosa. ¿Quién es el que tenía la sartén por el mango? Jesús. O sea, ellos en su mente, ellos piensan, somos más, podemos sobre ellos. Yo soy, prum, terminan todo ese titipuchal de gente. O sea, de verdad, Lalo, te sorprenderías la cantidad de tonterías que he leído de la crítica textual que dicen que, bueno, es que sorprendidos por la declaración, se tropezaron. Y como se tropezaron, y como eran muchos, se cayeron en dominó. Se cayeron todos juntos en bola. Estamos hablando de militares, es una compañía de soldados. O sea, ¿tú crees que se iban a caer con un... ¡Ah! ¿Es Jesús? Es inverosímil. Es inverosímil. O sea, es el poder de la palabra hablada, del verbo hecho carne que los derribó. Ahora, ¿tú crees que cómo se habrán levantado? Confundidos, asustados, enojados. Y Jesús les dice, ok, yo soy al que vienen a buscar. Déjenlos a ellos. Ah, bueno, claro, sí, por supuesto. Si vivieran en nuestros tiempos, si los arrestaran aquí en Ecatepec, que les dirían, vienes tú y vienen todos los que vienen contigo y van a la patrulla. ¿Sí o no? O sea, el que está siendo arrestado no tiene jurisdicción para negociar. Y en un sentido meramente jurídico, si tú eres el criminal, estos son tus socios. Van también. O sea, algo también deben de tener. Me los llevo también. Trépalos. Si estás entendiendo lo que te estoy diciendo, Él tiene total dominio de las circunstancias. Él está mostrando que tiene profundo valor. Él no tiene miedo. El león de Judá no tiembla ante sus enemigos. Jehová de los ejércitos no tiembla ante sus enemigos. Ellos tiemblan ante Él. Lo que podemos ver hasta aquí, mis hermanos, es su profundo poder. A su voz, dice el texto, que los montes se desgajan. A su voz. Su voz tiene poder. Y su amor es tan grande y tiene tal dominio sobre todas las cosas que les dice, si me buscan a mí, dejen ir a estos. Su exigencia de dejar libres a los 11 estuvo respaldada por el poder que acababa de demostrar. Si él fuera solamente un hombre, tal de exigencia no tendría sentido. Llévame a mí, no te lleves a estos. Ah, sí, cómo no, ajá, claro. Pero como el que estaba hablando es el que tiene autoridad, acuérdate que él hablaba, dice el texto, ¿como quién? Como quien tiene autoridad. Esto me parece sumamente impresionante. ¿Qué nos muestra? Que Él ama a sus discípulos. ¿Por qué los protege? ¿Por qué protege a sus discípulos del arresto, clase? ¿Por qué? Para que se cumpliese... Muy bien. Adelante. Versículo 9. Ajá. Para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Exacto. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que la palabra no va a ser violada. Él está cumpliendo en obediencia su palabra. El buen pastor protege a sus ovejas.
No es como el asalariado, como dice Juan 10, que cuando ve venir al lobo, ¿qué hace? Patitas, ¿para qué las quiero? Ahí se ven. No. Cuando ve venir al lobo, sale a defender a sus ovejas, protege a sus ovejas del lobo. Esta declaración es sorprendente y significa que evitó el arresto de sus discípulos para que ninguno de ellos se perdiera. Hasta aquí el Señor vive para cumplir la palabra del Padre. Amén. Cada uno de sus discípulos era un regalo del Padre al Hijo. Por lo tanto, Él no puede y no va a perderlos. Escucha lo que dice Juan 6 del 37 al 40. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió. Que de todo lo que me diere, puedes decir amén. Amén. Tú eres de esos. No pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. A su nombre gloria. Amén. Él no va a perder a ninguno de sus escogidos. Él no va a perder ni siquiera a uno. Esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucite en el día postrero. Mis amados, Él no va a perder a nadie. Satanás no va a tomar a ninguno de sus hijos. Él no puede tocarte si Él no lo permite. Amén. La implicación, mis hermanos, es que probablemente su fe de los discípulos, si eran arrestados, hubiera decaído. Y hubieran podido quizás hasta, no sé, estoy especulando. Pero esto no va a suceder. Mis hermanos, nosotros, a lo mismo que los discípulos, nosotros no tenemos dominio, no tenemos poder. Somos débiles y vulnerables si el Señor no nos cuida, si el Señor no nos protege. Usted y yo hemos escuchado acerca de Martín Lutero, este monje alemán que se enfrentó al poderío de la Iglesia Católica Romana en plena edad medieval. Aquí nada de que mi abogado, que derechos humanos, de que redes sociales. O sea, si la Iglesia Católica Romana decía, te vas a morir, ellos eran el poder, así se decían ellos, ¿verdad? Ellos eran el poder en la tierra. Meterse con la Iglesia Católica era un asunto muy serio. Y varias personas habían muerto, muchas personas murieron por enfrentarse a la Iglesia. Y Martín Lutero, una vez que tiene la claridad de que la salvación es por fe, no por obras, que es por gracia, por medio de Cristo, para la gloria de Dios, cuando él tiene esta claridad bíblica, el Señor lo respalda con una autoridad tremenda, que cuando él lo citan a la Dieta de Worms a comparecer ante el emperador mismo y ante las autoridades del catolicismo de aquel entonces, uno pensaría que tendría las rodillitas de Martín Lutero como gelatina. Y Martín Lutero se encomienda a Dios y dice, no puedo retractarme. Que pase lo que tenga que pasar. Pero a mí me encanta porque Lutero todos los días de su vida fue perseguido, acosado por los asesinos de la Iglesia romana. Muchos de sus colaboradores fueron martirizados cuando fueron misioneros a otros pueblos a llevar la fe. Y Martín Lutero escribió un himno muy famoso, ¿verdad? Que se llama Castillo Fuerte. Este himno refleja la seguridad que tú y yo tenemos en Cristo, así como los discípulos. Y dice una de las estrofas de Castillo Fuerte: nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido, mas con nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador. Y siendo Él solo Dios, Él triunfa en la batalla. Amén.
cómo crees que dormía Martín Lutero? Con la seguridad de que Dios lo estaba protegiendo. Quiero cerrar con esto, mis hermanos, el día de hoy. Y vamos a ver los últimos 2 versículos. Versículo 10 y 11. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. ¿Qué es lo que estaba viendo Pedro en ese momento? Pedro estaba ahí, viendo todo esto. Él vio el valor del maestro, él vio el poder del maestro, él vio el amor del maestro. ¿Y cómo crees que se haya sentido él? ¿Cómo crees que haya tenido su corazón? Envalentonado. Ay, ahorita ya se nos ahorita aquí estamos con el mero, ahorita. Ajá, sí, claro. Y ya sabes cómo era Pedro, no lo conocemos, ¿no? Sabemos cómo era Pedro. Pues sí, ¿no? O sea, estamos en una situación tensa, ¿no? Estamos tristes, preocupados, estamos en una situación emocional de tensión. El maestro está mostrando que él tiene la sartén por el mango, que a él nadie lo intimida, que él tiene poder. Y el discípulo más extrovertido dice: tú di, maestro, ¿a cuál me agarro primero? Es de caricatura. Nuevamente, te das cuenta que tenemos algo que aprender de este texto. Ojo, las cosas se hacen a la manera de Dios, no a tu manera. Dios no bendice buenas intenciones, solamente bendice lo que es de acuerdo a su voluntad. Él estaba envalentonado. Él estaba dispuesto a defender al Señor en su mente de manera impulsiva y violenta. Y tenía una espada. Él cargaba con una espada. Se cree que es una espada corta, una daga, ¿verdad? Y ante esto, ¿verdad? El primer blanco fue el siervo del sumo sacerdote. Los 4 evangelios mencionan este mismo incidente, pero solamente Juan anota, nos da la precisión del dato de que es Pedro quien ataca a Malco. Solo Juan nos cuenta esto, ¿ok? Pedro, ¿tú crees que quería cortarle la oreja a Malco? No, pues él iba por... Ándale, yo creo que se le fue, ¿no? Se le chispoteó, ¿verdad? Pero falla, aparentemente. Y dice el texto que le corta la oreja derecha. Ahora, la acción de Pedro, si Dios no fuera soberano, si Dios no fuera omnipotente, la acción de Pedro hubiera, quizás, si todo estaba en aparente bajo control, la acción de Pedro ¿qué hubiera generado? Un zafarrancho, una campal, hay una batalla campal. O sea, si estaban tranquilitos y iban así como que, o por las buenas o por las malas, con la acción de Pedro, ok, va a ser a las malas, perfecto, y pues nosotros también tenemos espadas, y aquí nos agarramos y a ver a que nos toque, ¿no? Es lo que hubiera humanamente generado en las acciones de Pedro, ¿estás de acuerdo? Pero gracias a Dios. Gracias a Dios que Él tiene control de las circunstancias y Él nos pone el ejemplo de cómo debemos enfrentar a nuestros adversarios. No es con espada, no es con nuestra ira. La ira del hombre no obra la justicia de Dios, dice Santiago. Pablo escribe a los Romanos en el capítulo 12 y dice: si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Hazle el bien. Esto es totalmente contracultural, mis hermanos. Si el que se te cierra en el tráfico te está diciendo y ya se quiere bajar, pásate, compañero. Dale, Dios te bendiga. Vivimos en un mundo de tanta hostilidad. Y créeme, mis hermanos, si Dios no te estuviera protegiendo, estaríamos expuestos a toda la ira que hay en nuestros corazones.
Mis hermanos, el Señor calma la situación. Reprende a sus discípulos. Y nos sigue reprendiendo, mi amado. Y te sigue reprendiendo. Muchas veces, yo sé, y no digas amén a esto, tú has actuado de una manera iracunda, irascible, has hablado con dureza, has actuado con dureza, en ese celo espiritual, algo te molesta y has sido cruel, y has sido duro, y has lastimado a alguien. Y seguramente el Espíritu Santo ha dicho, esa no era la forma, ese no era el camino. No pienses que me estás defendiendo, No pienses que estoy muy contento de esto. Esto no está bien. Gracias a Dios porque Él todavía nos reprende. Mete tu espada en la vaina. Él no es un rey terrenal, mis hermanos, que necesite ser defendido por nuestras fuerzas. Me encanta. Y el siervo, y dice, y me encanta el texto porque si algo nos muestra, ¿verdad? Es que ante esta reprensión, no lo dice aquí el texto, pero quiero que observe esto. Y con eso cerramos. Lucas 22, 51. Lucas 22, 51. El texto dice lo siguiente. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, deja. Le pone un alto a los ímpetus de los discípulos, entra bien el de Pedro, y hablando acerca de la oreja del siervo del sacerdote, dice el texto, y tocando su oreja, le sanó. Esto a mí me impresiona tremendamente. ¿Malco merecía que le mocharan la oreja? Eso lo dejo a su criterio de ustedes, a su mal corazón. Eso lo dejo a su mal corazón. Yo creo que todos nosotros cuando experimentamos esa ira, ese enojo, que puede ser un enojo justo, decimos, ay, ojalá le caiga o le pase algo malo a alguna persona, decimos, qué bueno, ¿no? El Señor le hizo esto, ¿no? Nos deleitamos en el sufrimiento de nuestros semejantes, pero a mí me sigue maravillando el corazón, tan hermoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él era el agraviado, era el que se lo iban a arrestar. Y Él sana a su enemigo. Él sana a su adversario. Yo no puedo comprender tal amor. No puedo comprender tal compasión. No lo puedo entender. Y lo que no puedo entender es que después de este acontecimiento, aquella multitud de soldados, aquella multitud de alguaciles, viendo el poder, viendo el amor, viendo esa sanidad, o sea, están viendo esa compasión. ¿Qué tan oscuro es el corazón humano? ¿Qué tan dura es la conciencia de los hombres? Que ni siquiera el amor, la gracia y la misericordia de Dios puede hacerlos despertar. Cegados, endurecidos, lo arrestaron, demostrando una vez más la verdad que Juan ha descrito en todo su evangelio. A pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Este es un capítulo que si lo leemos parece un capítulo triste. El arresto, la traición, es un capítulo triste. Pero cuando lo analizamos como lo hemos analizado el día de hoy, definitivamente creo que debemos postrarnos delante de Dios. Este es un capítulo que a mí en lo particular me deja humanamente impotente, me deja indefenso, pero me deja también con la seguridad de que para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien.
Me deja con la seguridad de que Dios no carece de poder, no carece de recursos. Él no necesita que yo le defienda. Él necesita que yo le obedezca. Y Él me pone un ejemplo, siempre, siempre nos pone el ejemplo de amor y compasión. Incluso por los que te hacen el mal. Su obediencia. Él no vino para castigar, sino vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Incluso en ese momento tan oscuro y tan tenso, se tomó el tiempo para sanar, para cuidar a los suyos. Ese es el corazón de nuestro Señor y Salvador. Oremos. Bendito Dios, Padre nuestro, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que todos nuestros sufrimientos, todas las aflicciones de este tiempo presente, Señor, son leves, son momentáneas y llevan en sí un verdadero peso de gloria. Cuando leemos este pasaje, Señor, y cuando lo miramos, Señor, cuando este pasaje ilumina nuestras vidas, no podemos hacer otra cosa más que postrarnos, ser derribados por tu palabra, como fueron aquellos hombres, ser derribados en nuestro orgullo, en nuestra vanidad, en nuestro celo injustificado, y darnos cuenta, Señor, de que así debemos ser. Esto es lo que la iglesia debe ser. Una iglesia que confía en ti. Una iglesia que depende de tu poder. Una iglesia que no teme. Una iglesia, Señor, que duerme y trabaja con la seguridad de que el buen pastor dio su vida por nosotros. De que nada nos acontecerá que esté fuera de tus propósitos, fuera de tu amor. Cuando la espada de nuestros enemigos, Señor, nos intente herir, oh Señor, perdónanos, porque yo sé que hemos dejado a lo largo de nuestro caminar muchas orejas tiradas por ahí, Señor. Hemos usado muchas veces la espada para herir, para defender nuestra vanidad, nuestro orgullo, para defendernos a nosotros mismos, valga pues. Repréndenos, Señor. Y recuérdanos, Señor, que tú eres el que tiene en tu mano todas las cosas. Nos postramos delante de ti, Señor, y te agradecemos por tu compasión, por tu perdón y por tu paciencia. En Cristo Jesús te damos gloria. Amén y amén. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Muy bendecidos, agradecidos con nuestro Señor. Estamos ya en el camino, en la senda directo a la cruz del Calvario, rumbo a la cruz, en la senda al Gólgota. No se pierda ni uno solo de las sesiones de nuestro estudio del Evangelio de Juan. Vamos a repetir nuestro texto lema de nuestro estudio del Evangelio de Juan, que a la letra dice lo siguiente: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. Le agradecemos a usted, mi amado, mi amada, que nos acompaña en esta transmisión que hemos hecho a través de Facebook Live, a través de TikTok Live, que usted va a poder ver posteriormente a través de YouTube. Y va a poder usted ver también fragmentos de esta enseñanza a través de TikTok. Recuerde que todos nuestros materiales de Ministerios Voz que Clama, nuestros audiolibros, están disponibles en SoundCloud y en Spotify, así como nuestro plan de lectura cronológico. No se lo pierda. Tenga usted una excelente semana, Dios le bendiga y recuerde, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.